Hola muchachos, mi nombre es Gennady. Saludos a todos desde el Brasil y yo quiero compartir con ustedes una investigación muy buena, muy facilita, muy sencilla para que ustedes puedan hacer una investigación completa en sector de imagen de dispositivos Android que utilizan una pantalla de tecnologia OLED, Super AMOLED e AMOLED. Aqui estamos com um dispositivo S9 Plus, donde dispositivo se prende, apresenta a imagem. Vamos ver, ok? Dispositivo prende, se muestra la imagen en su pantalla, pero cuando este dispositivo se apaga la pantalla, a imagen no volver, no regresar imagen al presionar la tecla Power, ¿cierto? Veremos. Discúlpeme, pero el idioma, pues estoy aprendiendo a hablar español. Espero que ustedes me comprendan, ¿sí? Acá está, S9, está ahí ligado, posee imagen, funciona perfectamente, pero cuando se apaga la pantalla, puedo presionar la tecla Power, que não vuelve a acender. Vou pressionar a plaqueta atrás para que pressionar la Power e não temos mais imagem, sem imagem. Volveu, não vuelve, sim, vuelve. Si yo bloquear y volver, sí genera imagen, pero cuando el dispositivo se apaga por sí solo, no se volver imagen nuevamente, ¿cierto? Veremos, se apagó, entró en standby, presionamos en chave Power, e não volver a acender el volumen, no enciende más. Puedo presionar la vontade que no enciende, el notificación enciende, mas presionando el power no enciende. Y acá, entonces, yo me gusta mucho compartir esta información con ustedes. Una investigación muy sencilla y fácil de ustedes hacer en laboratorio de ustedes. Veremos. Por acá tenemos un esquema eléctrico, plano esquemático. Acá. Ahí está el circuito de imagen y iluminación de Octa de CDC. El circuito Octa de CDC. Por acá, el circuito trabaja básicamente de una forma. El circuito tenemos en línea BBAT, entrada A-IN, A-V de tensión, de voltaje, IN de entrada, una entrada VBAT, una ramificación, un nó y otra entrada VBAT donde pasa por una bobina inductora para hacer una entrada de una tensión de 4 volts de la batería. Acá una malla LX1. LX1 significa switcheo, onde va a receber una tensión de 4 voltios y esta la tensión hacer un boost
para elevar una tensión a través del switcheo de la bobina y del circuito entregado. Y aquí está hablando el siguiente: LX1, tensión de entrada LX1. Y luego abajo tenemos Elon 2. Entonces acá nos tenemos tensión de entrada, tensión que hacer el switch, y aquí tensión, una habilitación para que este núcleo de este circuito pueda trabajar. Entonces Elon 2 significa que este circuito recibe una alimentación de 4.2 y esta era una habilitación para que el circuito trabaje y pueda hacer la liberación de tensión ya chaveada. Entonces acá tenemos LX1 y tensión Elon 2, tensión de habilitación. Entonces acá tenemos VO1, que significa tensión output 1, ¿cierto? Entonces tenemos LX1, tensión de salida 1. Perfecto. Esta tensión de salida 1 se trata de una tensión de 4.6 voltios, una tensión responsable por imagen de LCM de nuestro dispositivo. Veremos. Entonces, para que esta tensión de 4.6 voltios esté presente en mi dispositivo, es necesario que mi pantalla esté conectada para que cuando empezar el aparelho para que pueda prender, el dispositivo pueda generar una alimentación de 4.6 voltios para LCM de mi dispositivo, para sincronismo de imagen de dispositivo de pantalla AMOLED. Luego abajo tenemos P-IN1 y P-IN2. Entonces tensión 1 y tensión 2. Estas tensiones es para LDO 1 y LDO de número 4. Ok. Abajo tenemos LX2A, LX2B. Acá tenemos duas bobinas que están ligadas directamente ao GND. El bobinas inductoras é que hacer indutância para generar el tensión de saída VO2. Então nós temos LX1, LX1 para generar uma tensão de voltagem output 1. E nós temos LX2A, LX2B para generar tensão de saída output 2A e tensão de saída output 2B. Essas tensões de salida são umas tensões de valor negativo. Então, menos 4.4 menos 4,4 voltios. Então temos uma tensão de 4.6 voltios e uma tensão de 4,4 voltios negativa, tensão na quais são generadas pelo LX1 e LX2A e LX2B. Então, três bobinas, uma para LX1 e duas bobinas para LX2, bobinas ligadas ao tierra para que hacer uma tensão negativa de 4.6 voltios. Hasta aqui va bien, ok? Então temos LX3. LX3 é bobina indutora L9007. LX3 era para generar uma tensão output de número 3. Esta tensão output número 3 se trata de uma tensão de 7,6 voltios para que pueda dar iluminação
em minha pantalla de tecnologia AMOLED. Então temos três tensões de salida, uma de 7,6 voltios para fazer a alimentação de LED del pantalla de tecnologia OLED, uma alimentação de menos 4,4 voltios e uma alimentação de 4,6 voltios para LCM, para sincronizar imagen del dispositivo de pantalla OLED. Três tensões basicamente para que o dispositivo possa funcionar corretamente. Então, para que estas tensões estejam presentes, é necessário que o dispositivo esteja ter uma pantalla conectada, pressionar la tecla Power para que possamos fazer a medida da tensão de saída do circuito integrado. Veremos. Acá temos o conector FPC de mi pantalla de tecnologia OLED. Vamos desconectar. Ok. E em plano esquemático, temos o conector de pantalla, hablando que temos em la línea de número 2, 4 y 6 uma tensão negativa de 4,4 voltios gerada pelo circuito octa de CDC. Na linha 10, 12 e 14 temos uma alimentação positiva de 4,6 voltios, certo? Acá temos uma alimentação de 7,6 voltios generada por el octa de CDC. Também presente quando pressionamos a chave Power, empezamos o dispositivo para prender e que estas tensões com a pantalla conectada ter que ser generada por octa de CDC. Perfeito. Vamos fazer o seguinte teste. Seguir a malha, las líneas, e vamos a ver el bobina indutora L9000, L9003, L9006. Verificamos a tensão em localidade dessas bobinas. E aqui temos L9003, 9006, 9000. Então, logo acá temos as três indutores. Perfeito. L9003 de la tensão L9003 de la tensão negativa de 4,4 voltios. L9006 tensão positiva de 4,6 voltios. E L9000 tensão positiva de 7,6 voltios. Veremos. Conecto el pantalla. Me vou fazer uma ligação. Vamos colocar el osciloscópio. Ok. Tensão máxima, el osciloscópio calibrado em 2 voltios por divisão, ok? Então, acá temos 2, 4, 6, 8 voltios positivo, 2, 4, 6,
8 voltios negativo. Perfecto. Veremos. El pantalla conectada. Colocar el punta negativa de prueba de fuente, duas fuentes, y ponta negativa de prueba del multímetro del osciloscópio, ligadas juntas, 3 negativos, y vamos ligar en la tarjeta. Negativa. Batería. Vamos a hacer el dispositivo prender presionando la llave power. Y vamos a empezar en primera bobina. En primero inductor, el primer inductor. Y venimos el siguiente tensión. El primer inductor tenemos 2, 4,5 voltios. Acá 4,88 voltios. Tensión de LCM positiva, perfecta. Ok, clear. Y venimos el segunda tensión, segunda inductor. Vamos a prender el dispositivo, el medir el segundo inductor. Al presionar la power, ok, tenemos una tensión, el power, stop, y tenemos una tensión de 2, 4, 6, 8 voltios, tensión máxima de 8 voltios, perfecto. Ahora sí, iremos hacer la medida de tensión negativa de 4,4 voltios para alimentación de LCM. Vamos a desligar el dispositivo, conectar la batería y ahora hacer una medida de tensión negativa, menos 2, menos 4, menos 6. Ok, venimos. Tensión mínima acá. Venimos. El bobina inductora. Al presionar el llave power, home stop, tenemos 2 voltios por división, pero en línea negativa, el tensión mínima de 2,72 voltios, una línea que tener una tensión de menos 4,4 voltios, pero tenemos apenas menos 2,72 voltios. Entonces, miramos el error que tenemos en el tarjeta. No tenemos una alimentación negativa de 4,4 voltios presente en nuestro dispositivo. Pero, miren, voy a desconectar la batería y voy a verificar las mismas tensiones 100 pantalla conectada.
la misma tensión sin pantalla conectada. Miramos. Negativo. Clear. Veremos. Primer inductor. Tensión de 4,4 voltios. Miramos. Vamos a empezar a prender el dispositivo. Prender el dispositivo. No tenemos tensión de 4,4 de 4,6 voltios positiva, no tener. Pero no tenemos pantalla conectada. Sí, claro. Claro, no tener. El segundo inductor, vamos a presionar la llave power. Vamos a empezar al dispositivo a prender. Presiono la llave power. Dispositivo el vibró. El vibra fue accionado. Pero no tenemos nadie de tensión. Ninguna tensión presente en 7,7 voltios. No tenemos. Sin pantalla presente. No tenemos. Ok. Desligo el dispositivo. Vamos a prender el dispositivo. Procurar la tensión negativa. Prendiendo el dispositivo. El vibra fue accionado. Pero apenas ruidos, no tenemos ni una tensión de menos 4,4 voltios. Exacto, perfecto. Entonces, con la pantalla conectada, tenemos tensión de 7,7 voltios, tenemos tensión de 4,6 voltios positivo y tenemos tensión negativa de apenas 2,6 voltios. El primer error en la board, ¿cierto? Una tensión negativa de 2,6 voltios, siendo que en esta línea tenemos que tener una tensión negativa de menos 4,4 voltios. Pero sin ninguna pantalla conectada, no tenemos ninguna de las tres tensiones en la board. Pero este es el que yo quiero compartir con ustedes, una técnica que yo utilizo para hacer una investigación en dispositivo sin tener una pantalla conectada a la board. Y esto bien sencillo, bien facilito para que ustedes puedan aprender. Miren, vamos entonces. Una alimentación para ligar, para prender el dispositivo de la batería. Miramos que sin la pantalla conectada no tenemos ninguna de las tres tensiones de alimentación para LCM o para octa DC-DC, ¿cierto? Acá tenemos una fuente con una tensión de 1,8 voltios calibrada en 300 mA. Entonces, ¿o qué hacer? Hacer la fuente de 1,8 voltios y miremos dónde estás en línea Elon 1 y Elon 2. Miremos. Acá tenemos Elon 1. Vamos en conectores de la pantalla. Conectores de la pantalla acá. Y por acá tenemos Elon 1 y Elon 2. Esto significa que Elon 1 es una habilitación para la tensión de 7,6 voltios. O sea, cuando
yo mimo sin pantalla conectada, voy a prender el dispositivo, voy a utilizar la fuente de alimentación en 1,8 voltios e inyectar la tensión en elo 1 y tensión de 7,6 voltios tener que estar presente mesmo si no tenemos una pantalla conectada. Y cuando inyectar la tensión de 1,8 voltios en elon 2, tenemos que tener una tensión de menos 4,4 y una tensión de 4,6 voltios positivo. O sea, acá habilitación para tensión de 7,6 voltios. Acá habilitación para tensión de 4,6 voltios positivo y 4,6 voltios negativo. Miramos, acá tenemos dos líneas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Entonces, línea 18 y 20 es línea responsable por elon 1, habilitación de tensión de 7 voltios, y elon 2, habilitación de tensión positiva y tensión negativa. Venemos en la práctica. Miramos. Acá tenemos en línea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18 y 20. 18 elon 1, 20 elon 2. 18 y 20. Luego en estas dos líneas. Bueno, ¿o qué hacer? Voy a prender el dispositivo. Ok, dispositivo no, vamos a prender el dispositivo. Ok, prendemos el dispositivo. Miremos que aún no tenemos tensión alguna de 7 voltios, no tenemos tensión de 4 voltios, no tenemos tensión de menos 4 voltios, no tenemos ninguna de las tres tensiones. Ahorita hacer con la fuente calibrada en 1,8 voltios, yo inyectar la tensión en la pad de número 18 y 20. Y cuando inyecto tensión en la pad de elon 1 y elon 2, miren que tenemos tensión de salida. Acá tensiones de 4,8 voltios positivo. Miren el osciloscopio. Acá tensión de 7 voltios. Miremos tensión de 7 voltios. Vamos a empezar a prender el dispositivo nuevamente. Y vamos a hacer el tensión de 7 voltios. Estás presente, mesmo sin tener una pantalla conectada, inyectando la tensión en elon 1 y elon 2. Venemos, prendiendo el dispositivo. Ok. Y vamos a medir entonces tensión de 7,7 voltios. Acá. El negativo se saltó. Negativo de la fuente no estaba conectado. Vamos a prender el dispositivo nuevamente. Ok. Ahora sí, negativo encuentra-se presente. El prender el dispositivo. Un ratico. Então vamos prender el dispositivo y miremos la tensión. No tenemos
acá, no tenemos de 7, no tenemos de menos 4,4. Entonces, inyectamos la tensión de 1.8 voltios y miremos. Ahora sí, tensión de 4 voltios positivo, tensión de 7 voltios positivo, 7,36 voltios, y tensión negativa de mínimo 4,2 voltios. O sea, con la pantalla conectada no tenemos tensión de 4,6 voltios negativa, no tenemos esta tensión con la pantalla conectada. Sin la pantalla conectada no tenemos ninguna de las tres tensiones. Para hacer habilitación de las tres tensiones sin pantalla conectada, es necesario inyectar una tensión de 1.8 voltios en línea ELON 1 y ELON 2. Cuando eso acontece, generada la tensión de 7,6 voltios, 4,6 voltios positivo y 4,4 voltios negativo. Pero cuando mido estas tensiones con la pantalla conectada, la tensión negativa tendrá apenas 2,6 voltios. Esto entonces significa que el falla de nuestro dispositivo se trata en una falla por pantalla. El pantalla tener alguna fuga de corriente eléctrica en línea de menos 4,4 voltios negativa. Pero sin pantalla tenemos menos 4,4. Con pantalla no tenemos menos 4,4, tenemos apenas 2,6 voltios. Espero que ustedes estén me entendiendo. Disculpe mi hablar español no muy bien, mas quiero compartilhar un poco de este conocimiento con ustedes. ¿Va bien? Conclusión. Tenemos una falla por pantalla. Con pantalla conectada, tensión negativa no se presenta completa. Sin pantalla conectada, hacemos la tensión aparecer por completa, inyectando la tensión en ELON 1 y ELON 2. Entonces, miremos la tensión completa de tensión negativa de 4,4 voltios negativo. Bueno, listo. Vamos entonces a sustituir la pantalla para hacer la medida nuevamente y tenemos entonces la certeza de que con pantalla conectada tenemos sí que tener una tensión de menos 4,4 voltios y con esta pantalla no tenemos esta tensión. Bueno, gracias, saludos desde Brasil, un abrazo.